Muy buenas tardes a todos los ministros, hermanos y hermanas en diferentes congregaciones, allá en Escobedo, Nuevo León, al misionero Miguel Bermúdez Marín, en la congregación que pastorea el reverendo Francisco Banda, en el lugar donde él se encuentra. Hoy, viernes 4 de agosto de este año 2023. Un saludo a todos los que están conectados a través del satélite Amazonas o internet y los que estarán escuchando en esta ocasión, luego de la grabación de esta noche, que quedará grabado para que así luego lo estén escuchando. También para ellos un saludo muy especial, y los que estarán también leyendo. El tema que tenemos para hoy, viernes 4 de agosto del 2023, Jesucristo libertando lo que el enemigo ató. Fue predicado el 12 de agosto del 2010 en San Luis Potosí, México. Él usó la escritura de el Evangelio según San Lucas, capítulo 13, versos 10 al 17. Fue la escritura que nuestro hermano William usó en ese mensaje, en este mensaje que estaremos viendo. Y leemos nosotros en el libro de Romanos esta porción en donde nos dice el apóstol Pablo, verso 18 del capítulo 8 de Romanos: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios, porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una y aún está con dolores de parto hasta ahora, y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Pueden tomar asiento, por favor. Jesucristo libertando lo que el enemigo ató. Estaremos leyendo alguna porción de dos mensajes en donde nos habla nuestro hermano William en este mensaje, recibiendo un reino inconmovible, predicado el 29 de abril del 2012 aquí en Calley, Puerto Rico. Nos dice: ahora encontramos que el mundo entero, desde que cayó el ser humano en el huerto del Edén, cayó preso en el reino de las tinieblas. Y por cuanto el reino de las tinieblas está sentenciado a desaparecer, vean, la muerte la trajo el diablo y entró a la raza humana por el pecado original allá en el huerto del Edén. Y por consiguiente se hizo mortal la raza humana. Pero ¿de dónde vino? De la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás. Allá él trajo la muerte a la raza humana. Es como cuando una persona se está ahogando, trata de agarrarse de lo que sea, y si hay otra persona, lo agarra y se ahoga la otra persona con él si no sabe nadar. O como algunas personas que que dicen o piensan que si él va a tener problemas, va a tener un accidente o algo, tratan de llevarse con él en el problema a todas las personas que pueda. Y así es el diablo y los hijos del maligno. Pero los hijos de Dios, por cuanto van a vivir eternamente con Dios en el reino de Dios, tratan de llevarse con ellos a todos los que puedan para el reino de Dios, por medio de la predicación del Evangelio de Cristo.
para que todo aquel que oye, crea, al nacer la fe en Cristo en su alma, lo reciba como a Cristo como Salvador y obtenga la salvación y vida eterna. Todo eso en la dispensación de la gracia ocurrió, en donde se daba la oportunidad para que las personas recibieran ese beneficio por el cual Él vino en la primera venida, lo cual se cumplió en Jesús de Nazaret, el cumplimiento de la primera venida del Señor, el cumplimiento de lo que en el Antiguo Testamento fue reflejado, tipificado en aquel macho cabrío, y que luego vendría a ser realidad ese tipo de figura en Jesús, el Cordero Perfecto. Ya ese tiempo terminó, el tiempo para recibir a Cristo como su Salvador, lavar los pecados en su sangre, ser bautizados en su nombre y así obtener el nuevo nacimiento, ese tiempo terminó ya. Y así es como se manifiestan ambos reinos. Los que son del reino de las tinieblas tratan de arrastrar al reino de las tinieblas a todos los que puedan, con todas las cosas que existen que llevan a la perdición del alma del ser humano. Y hay tantas cosas en este mundo que apartan al ser humano de Dios, que los seres humanos tienen que andar con los ojos espirituales abiertos para no ser contaminados con las cosas que apartan al ser humano de Dios, y levantar sus cabezas al cielo, a Dios, para buscar a Dios y todas las cosas de Dios que Dios tiene para sus hijos en esta tierra. Más adelantito en este mismo mensaje dice: así que es lo más seguro que cuando caiga el juicio divino sobre Norteamérica, sobre todos los que rechazaron a Cristo como Salvador, también ahí comience el juicio divino sobre la América Latina y el Caribe, sobre todos aquellos que han rechazado a Cristo como su único y suficiente Salvador, y por consiguiente el juicio divino sobre el reino de las tinieblas comience en esa forma en este tiempo final y en esos días. Por cuanto la resurrección y para la resurrección ocurrirá un terremoto, ese puede ser el terremoto, lo más seguro, para la resurrección de los muertos en Cristo, porque cuando Cristo resucitó y resucitaron con Él los santos del Antiguo Testamento, hubo un terremoto también. Vean, eso está en el libro de los sellos, donde nos dice, pero vamos a ir a las edades un momentito. En la página 365, debe ser la 364, 363, dice: hemos tenido un presidente católico y sin duda tendremos otro. ¿Qué es lo que queda? Nada, con la excepción de Hebreos 12:26, la voz del cual entonces conmovió la tierra, mas ahora ha denunciado diciendo aún una vez: y yo conmoveré no solamente la tierra, mas aún el cielo. Ahí escribe Apocalipsis 11, del 1 al 5. Una vez más, Dios sacudirá la tierra y esta vez caerá todo lo que puede ser derrumbado. Entonces Él la renovará. En marzo del 1964, aquel terremoto en Alaska, el Viernes Santo, conmovió al mundo entero, aunque no lo desequilibró. Dios solamente estaba avisando con un temblor mundial lo que muy pronto hará en una escala mucho más grande.
Él va a castigar este mundo maldito por el pecado con truenos y temblores. Hermano y hermana, hay un solo lugar que puede soportar tales sacudidas. Dibuja una piedra angular y las edades. Y ese lugar es en el redil del Señor Jesús. Describe la edad octava. Yo le ruego, mientras la misericordia de Dios todavía esté disponible para usted, que entregue su vida completa sin reservas a Jesucristo, quien como fiel pastor le salvará, le cuidará y le presentará sin arruga ni mancha en gloria, con muy grande gozo. Ahora vean cómo, mientras estaba la misericordia de Dios extendida en el tiempo del hermano Branham, y luego también más adelante, y luego también en el tiempo del ángel del Señor Jesucristo, William Soto Santiago. Ahora recuerden, el ángel del Señor Jesucristo fue Pablo, el ángel del Señor Jesucristo fue Ireneo, Martín, Colombo, porque fueron ángeles mensajeros del Señor a la iglesia. O sea que las escrituras ahí las vemos con múltiples cumplimientos, como lo hemos leído y lo hemos visto, en donde tienen múltiples revelaciones también. Pero vean cómo Él nos habla de la misericordia de Dios por última vez y le exhorta al pueblo a que antes que en los sellos también nos habla. Él está en el trono de intercesión. Acéptelo ahora, porque llegará el momento en que se cerrará la puerta y Él saldrá del trono de intercesión. Pues hoy ya podemos decir que eso es una realidad. Y lo hemos estado hablando, lo hemos estado predicando, de que Él no está ya en el trono de intercesión en el cielo. Las palabras del reverendo William Branham, ahí cuando Él nos habla de que Él le rogaba, dice: yo le ruego a usted, mientras la misericordia de Dios todavía esté allí, acéptelo, porque llegará el momento en que ya no habrá misericordia, oportunidad. Y esa oportunidad de recibir a Cristo como Salvador se terminó, se acabó. Ya, ahora resta recibir la revelación de Dios por medio de su instrumento en la edad de la piedra angular, para que las vírgenes prudentes reciban esa fe de rapto y las vírgenes durmientes, las fatuas, reciban el mensaje, pero para dar su vida en la gran tribulación. Ellas no recibirán esa fe de rapto, por cuanto ya el tiempo para eso de la preparación y así obtener ese cuerpo teofánico terminó. Y para el mundo, la predicación de los juicios divinos que estarán cayendo en este planeta Tierra, de los cuales no tendrán ellos oportunidad. Y los 144,000, los cuales recibirán a Cristo en su segunda venida, para que entren también por la puerta de la dispensación del reino. La puerta en donde ellos entrarán es la puerta donde ya están dentro los escogidos de Dios, las vírgenes prudentes, que están viendo a Dios cara a cara, cumpliendo lo que fue prometido por el reverendo William Branham, que sería la venida del Hijo del Hombre con sus ángeles. Y ellos darán su vida en la gran tribulación, los 144,000, pero luego de los 3 años y medio, luego de la gran tribulación, ellos resucitarán y serán los eunucos en el reino milenial de la novia. Ahora miren en el libro de los sellos,
en la página 369, o 373, página 373 del libro de los sellos. Reconocemos que nos queda poco tiempo y la nube puede subir en cualquier momento. En cualquier momento es posible que el Cordero salga del trono de Dios donde se encuentre el sacrificio. Luego allí será el fin. Ya no habrá esperanza para el mundo. Allí será su final. Vean, en cualquier momento el Cordero salga del trono de Dios donde se encuentre el sacrificio. Ya eso ocurrió. En ese tiempo la tierra comenzará con sus contracciones violentas, como leímos en el domingo pasado. No podemos decir que se termina ahí algo y comienza seguida otro. Todo tiene un entrelace. Y todo esto vamos a estar viendo en una forma progresiva. En ese tiempo la tierra comenzará con sus contracciones violentas, que serán los terremotos y las tremendas sacudidas, como sucedió en el día de la resurrección de nuestro Señor. La misma cosa sucederá ahora cuando los santos aparezcan. Y eso fue lo del terremoto que él nos decía, nuestro hermano William, que de seguro ese va a ser el de la resurrección. Señor, sabemos que puede ser en cualquier momento. Cuando decían el cuento de viene el lobo y no venía nada. Hasta que después llegó. No va a venir nada. Estamos esperando que llegue ese gran día de alegría. Padre, toma a tus hijos bajo tus brazos ahora mismo, junta los corderitos en tu seno y alimentalos con la palabra para que sean fortalecidos para servirte. Ahora sigue diciendo aquí nuestro hermano William, pero no se preocupe por el terremoto. Ese será el tiempo también, no solamente para la resurrección de los muertos en Cristo, sino para la transformación de los vivos creyentes en Cristo. ¿Cómo ocurrirá la transformación? ¿Será todos a la vez, el mismo día, o será gradualmente? ¿Cuándo vamos a ver eso? Lo vamos a saber cuando seamos transformados. Y estaremos hablando de todas esas cosas, de esos temas, o sea, de esos temas de la resurrección, de la transformación y todo, que es lo que estamos hablando. Todo este tiempo estamos hablando de eso, porque la visión de la carpa gira alrededor de la fe de rapto, y la fe de rapto gira alrededor de la resurrección y la transformación. O sea que todas esas promesas giran alrededor del cumplimiento de la visión de la carpa. Y él dice, estaremos hablando de esas cosas, de esos temas, en la carpa catedral. Se estará hablando de todos esos temas. Si dice se estará hablando, es porque hay un instrumento, hay una voz, en donde Dios a través de esa voz estará hablándole al pueblo. Será la voz de Dios en la gran carpa catedral. Se estará hablando del libro de la vida del Cordero. Ahora recuerden que ¿quién le mostró a Daniel? ¿Quién le mostró a Juan el libro del Apocalipsis? Allí vemos a Juan y el ángel mostrándole. En Daniel vemos al ángel mostrándole. Es ese ángel que tiene acceso al libro de la verdad. Y por consiguiente, ese ángel es el que está en medio de la iglesia, también porque es el que tiene acceso a ese libro. Y él dijo que en la visión de la carpa estaba ese instrumento allí obrando, la columna de fuego, que es Cristo, el ángel del pacto, y el ángel
Y el hermano Branham también. Ya en cierto momento, él dice que puede estar en teofanía, en unos mensajes. O sea que ya tenemos a la columna de fuego, tenemos al ángel que le hablaba al hermano Branham. Ahora vean, ese ángel ha estado en medio de la iglesia todo el tiempo, obrando. Por consiguiente, estará también con el instrumento que Dios, en la visión de la carpa, en el cumplimiento de la visión de la carpa, está usando. Y si se estará hablando del libro de la vida del Cordero, pues, ¿quién es el que tiene acceso al libro de la vida del Cordero? El ángel. Vean, se estará hablando de los 7 sellos, se estará hablando también del 7º sello, y ahí será abierto el 7º sello en ese tiempo. Será abierto también todo el misterio, completamente será abierto. O se estará predicando acerca de las 7 trompetas y de las 7 copas, de las 7 plagas finales. De todo eso se estará hablando en las actividades de la gran carpa catedral, para el tiempo en que sea levantada esa gran carpa catedral y sea dedicada a Dios. Vean cómo todo eso ya no queda en el futuro, sino que ya es una realidad. Ahora miren en el mensaje, o sea, en el libro de citas, un extracto en la página 88 del mensaje de los sellos. Esto corresponde al primer sello. En el párrafo 749 nos dice: la trompeta suena al mismo tiempo que los sellos. Es absolutamente la misma cosa. La edad de la iglesia se abre, es solo la misma cosa. Ahora, una trompeta siempre denota guerra, en otras palabras, disturbios políticos. La trompeta lo hace. Un disturbio político, y eso causa guerra. Cuando usted va a meterse a la política y trae confusión, como lo tenemos ahora, cuidado, la guerra está a la mano. Pero vean, el reino aún pertenece a Satán. Arriba escribe los sellos, las trompetas y las copas, las plagas. Y aquí al lado ahí del párrafo, él había dibujado 2 estrellas de David y escribe confusión, luego viene guerra. Él aún tiene esta parte en su mano. ¿Por qué? ¿Por qué? Ha sido redimida por Cristo, pero él está haciendo la parte del pariente redentor, tomando sus súbditos hasta que el último nombre es puesto en ese libro y lo haya recibido y sea sellado, lo cual ya ocurrió. Y ahí dibuja una estrella de David y escribe nombre en el libro. ¿Ahora lo han captado? Entonces él viene desde su trono, el trono de su Padre, camina hacia adelante, toma el libro de la mano de Dios desde el trono y reclama sus derechos. La primera cosa que él hace es llamar a su novia. Ahí dibuja una estrella de David. Amén. Entonces, ¿qué es lo que él toma? Él toma a su oponente Satán, le ata y le echa en el fuego, allá afuera con todos sus seguidores. Ahora, cuando lleguemos a la trompeta, debemos de ir al pasado y tomar cada una de aquellas guerras y enseñarles que ellas siguieron a las iglesias. En el libro de las edades, recuerden que en cada edad Dios envió un mensajero aquí nos dice en la página 265 del libro de las edades, aquí en la 267, según estos versículos, Jesús es la estrella de la mañana. El Espíritu está haciendo una promesa a los escogidos de las edades del oscurantismo en relación a sí mismo y luego en las edades por venir.
y dibuja una piedra angular y escribe la estrella de la mañana. Como ya hemos mencionado, Jesús se identifica con el mensajero de cada edad y escribe los 8 mensajeros. Ellos reciben de él la revelación sobre la palabra para cada edad. Esta revelación de la palabra saca a los escogidos de Dios del mundo y los coloca en unión completa con Cristo Jesús. Estos mensajeros son llamados estrellas porque brillan con una luz prestada o reflejada, la del Hijo, aún Jesús. También son llamados estrellas porque son portadores de luz en la noche, así que en la oscuridad de pecado ellos traen la luz de Dios a su pueblo. Y en la página 43 nos dice, aquí en la 45, la 43 al 44, aquí en la 43. Juan estaba en el Espíritu y estando así, él vio el gran y maravilloso día del Señor Jesús y todo su santo poder. El futuro estaba a punto de desenvolverse porque Dios le iba a enseñar. Juan no dijo que era trompeta, fue como una trompeta. Ahora, cuando una trompeta suena, tiene algo de urgencia en su sonido. Era como el heraldo, el mensajero del rey, viniendo al pueblo. El son de una trompeta es una llamada urgente. El mensajero del rey escribe allí. En los otros libros escribe también otras anotaciones. La gente se junta a escuchar. Israel siempre fue juntado por medio del sonido de la trompeta. Algo importante está a la mano. Escúchelo. Así que esta voz tenía la urgencia como de trompeta. Era algo fuerte y claro, alarmante. Así que esta voz ahí dibuja también una estrella de David. Y despertador. Oh, que nosotros oigamos la voz de Dios como una trompeta en este día, porque es la trompeta del Evangelio sonando la palabra de profecía para anunciarnos y prepararnos para lo que viene sobre la tierra. Ahora sigue diciendo aquí, les enseñamos en la página 87, párrafo 749, donde nos quedamos, les enseñamos que ellas siguieron estos sellos, guerras y rumores de guerra, pero la trompeta denota disturbios políticos, mientras que los sellos lidian con disturbios religiosos. Arriba escribe, las trompetas es igual, disturbios políticos, los sellos es igual, disturbios religiosos. Un sello es abierto, un mensaje cae, y entonces la iglesia siempre está ensalzada en sus propias formas políticas y otras cosas más, y todos sus dignatarios, y cuando ese verdadero mensaje baja, aparece ese mensajero y lo estremece en pedazos. Eso es cierto, es un disturbio religioso cuando un sello es abierto. Y ahí escribe el séptimo sello, cuando se abra al público, tiene un disturbio religioso y la apertura vendrá. O sea que todo esto que se ha estado hablando en este tiempo final va a traer esa persecución. O sea, primero será la apertura, que luego se convertirá en persecución para el resto de las vírgenes insensatas y también los 144,000. O sea, la apertura, que es
la que lo produce, la produce la apertura del séptimo sello. O sea que ya pueden estar viendo que con la apertura de ese séptimo sello vendrá gradualmente, van a estar viendo cómo la apertura estará ya más directa con la novia, con los escogidos. Mire la 750 de la página 88. Tan pronto como el cordero dé un golpe el sello y que reveló, no todo de por sí, primero fue Dios, luego está en un símbolo, entonces está revelado. Tres cosas: está saliendo del trono, primero no puede ser visto, oído o nada, está sellado. La sangre del cordero pagó el precio, tronó cuando él habló, y cuando él lo hizo, el jinete del caballo blanco se puso en marcha, y aún era un símbolo. Ahora observe, él dijo que sería conocido en los días finales, pero aparece en un símbolo de iglesia. ¿Lo entienden ustedes, iglesia? Esto aparece en un símbolo de una iglesia. Según ellos conocen que ahí hay un sello, pero lo que aún es, ellos no saben porque es el jinete del caballo blanco. Solamente será revelado en los días finales cuando este verdadero sello sea roto. Y ahí dibuja una estrella de David. O sea que, y acá al ladito, él dijo que sería conocido en los días finales. Ahí dibuja una piedra angular y las edades. Ahora vamos a seguir aquí donde nos detuvimos, en el libro de las edades. También nos dice páginas 52 y 53, dice: pero algún día aquellos pies de latón estarán plantados sobre la tierra. Y ella escribe Apocalipsis 10 del 1 en adelante, y 19 del 11 al 20, y Apocalipsis 11, 3 y 6, 12, que ese es el sexto sello. Él será el juez, y él será el juez de toda la tierra, y con perfección y rectitud juzgará toda la humanidad, y no habrá manera de escapar ese juicio, no habrá cambio de aquel juicio, ni tampoco habrá moderación. Aquel que es injusto será injusto todavía, aquel que es sucio sea sucio todavía. El ser inmutable no cambiará entonces, porque nunca lo ha hecho y nunca lo hará. Aquellos pies de latón, escribe Moisés y Elías, despedazarán al enemigo. O sea, vean, ahí esa segunda parte, Jesucristo libertando lo que el enemigo ató. Él libertó allí en la cruz. Esa primera porción, vean, nos rescató del reino de las tinieblas y nos trasladó al reino de luz. Y en su segunda venida, Él nos libertará también en la parte física, en estos cuerpos físicos, dándonos el cuerpo eterno y glorificado. ¿Y cómo estará Él cumpliendo eso? Vean, aquellos pies de latón despedazarán al enemigo. Allí en la cruz Él se quedó sin aguijón, el diablo. Ahora vean cómo en su segunda venida acá nos habla que esos pies de latón estarán plantados en la tierra, y serán esos ministerios de Moisés y Elías que van a despedazar al reino de las tinieblas, al reino de los gentiles, gobernado por el diablo. Destruirán al anticristo, la bestia, la imagen y todo lo que es malvado a su vista. Él destruirá los sistemas eclesiásticos
que han tomado su nombre solo para corromper su brillantez, y los despedazará juntamente con el anticristo. Todos los perversos, los ateos, los agnósticos, los modernistas, los liberales estarán allí. Y ahora vi una noticia que ya la habíamos visto, una noticia que está corriendo, vamos a decir, por todos los lugares, en donde dice que una ley, o vamos a decir que es algo que ya van a implantar, que dice que la libertad religiosa terminan donde comienzan los derechos de la comunidad LGTB. Vean cómo ya entra ya el enemigo de Dios, el diablo, a introducir sus leyes y ya más directos a esas iglesias que están en contra de eso, lo cual eso es antipalabra. Por eso esos pies de latón destruirán todo lo que tiene que ver con ese reino de la bestia, o sea, todo lo que sale de Roma, de Estados Unidos, esas leyes, todo eso, la imagen de la bestia, todo será destruido por esos pies de latón, o sea, por esos ministerios de Moisés y de Elías. Todos los perversos, los ateos, los agnósticos, los modernistas, los liberales, ahí están incluidos todos ellos también, estarán allí. La muerte, el infierno, describe aquí la quinta dimensión, y la tumba estarán allí. Sí, estarán, porque cuando Él viene, los libros serán abiertos. Entonces es cuando aparecerá la iglesia tibia y aún las 5 vírgenes fatuas. Él separará las ovejas de las cabras. Ahora miren cuándo es que aparece esa iglesia tibia y es señalada esa iglesia tibia. O sea, y ahí coloca también las vírgenes fatuas. Él separará las ovejas de las cabras. ¿Quién es el que hace la separación? Esos ministerios. Hará la segregación, la separación entre lo bueno y lo malo. Ahí están los ministerios haciendo esa labor. Cuando Él viene, Él tomará posesión del reino, porque le pertenece. Y con Él vendrán los millares de millares, su novia, quien viene para asistirle. Gloria, es ahora o nunca. Arrepiéntanse antes de que sea demasiado tarde. Despiértate, despierta de entre los muertos y acuda a Dios para ser llenado de su espíritu, o se le escapará la vida eterna. Hágalo hoy mientras hay tiempo. Eso es lo que ya el mundo está viviendo en el tiempo presente, porque ya dejó pasar esa oportunidad de obtener la oportunidad de nacer de nuevo, obteniendo así un cuerpo teofánico y prepararse para la transformación. Ya ese tiempo terminó. Ahora vean, sigue diciendo en el mensaje, Dios confirmando la obra de nuestras manos, predicado el 20 de septiembre del 2014 en Bogotá, Colombia. Dice, ya Él confirmó la de la primera edad, segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta y séptima edad. Y ahora falta la confirmación de la edad de la piedra angular. Y la confirmará cumpliendo lo que le fue mostrado al reverendo William Branham, cumpliendo la tercera etapa y dándonos la fe para ser transformados y raptados. Ahora miren, en el libro de las edades, en la página 369 de este libro,
debe ser 326, dice: aunque él no será popular, sí será vindicado por Dios, así como Jesús vindicó a Juan y el Espíritu Santo vindicó a Jesús. Nosotros podemos tener la confianza que este hombre será primeramente vindicado por el Espíritu, obrando en su vida con hechos de poder que serán indiscutibles y no hallados en ningún otro lugar. Y Jesús mismo, al volver, y escribe con Moisés y Elías, ahí están los pies del latón de juicio, le vindicará así como lo hizo con Juan. Juan testificó que Jesús venía. Este hombre también, como Juan, escribe Elías. O sea, el ministerio de Elías en su tercera manifestación fue Juan, y en su cuarta manifestación fue el reverendo William Branham. Como Juan testificará que Jesús viene, y escribe Moisés y Elías. Y el mismo regreso de Cristo probará, o sea, el mismo regreso de Moisés y Elías probará que este hombre en verdad era el precursor de su segunda venida. Esta es la evidencia final, que este hombre en verdad es el profeta de Malaquías 4. Ahora recuerden que Malaquías 4 también tiene múltiples cumplimientos, porque Jesús mismo aparecerá, escribe Elías y Moisés, al fin de la edad gentil. ¿Al fin de qué? Al fin de la dispensación de la gracia. Y él dice, los últimos 3 años y medio de los 1954, o sea, 54 años, 1954 años. Jesús mismo aparecerá al fin de la edad gentil. Entonces será demasiado tarde para aquellos que le han rechazado. Y dibuja una piedra angular y las edades, y una flecha hacia la piedra angular. Ahora, cuando termina la edad gentil, es que aparecen esos ministerios, y él dice, entonces ya sería demasiado tarde. Le venía hablando al pueblo que aprovecharan la oportunidad antes de que la puerta de misericordia se cerrara. Y aquí dice que cuando eso ocurra, cuando aparecen los ministerios de Moisés y Elías, cuando dice Jesús mismo aparecerá al final de la edad gentil, ya ahí sería demasiado tarde para aquellos que le han rechazado. Ahora vean que como Dios, conociendo que será un tiempo en donde la misericordia de Dios estaría fuera de ese trono y sería un trono de juicio, Dios por amor a sus escogidos, entonces envía los ministerios de Moisés y Elías. Él dice que los deja, el hermano William, en un lugar. Dice que por cuanto deja los ministerios de Moisés y Elías, ese grupo no se denominacionalizará. O sea, no será una denominación. Y vean que en esos ministerios, entonces la iglesia novia tendría misericordia, porque es a través de esos ministerios que Dios los vería. Y aquellos que los rechazan, pues estarían rechazando la misericordia de Dios por última vez, que fue lo que Él nos dijo allí en la página 359 del libro de los sellos, o 369. Vean que Él dice que ya ese párrafo lo hemos leído varias veces y esta no será la sesión, porque es una escritura que está en pleno cumplimiento y luego llegará una parte en donde ya se cumplirá totalmente, porque vean la parte donde dice ellos estuvieron en cultos como este, ahí se está cumpliendo. Cuando dice que
decían a las peñas y a los montes, escondernos de la ira de aquel. Ya eso está más adelante. Ahora fijémonos en los últimos 2 versículos de Apocalipsis 6, o sea, lo que sucederá con los que hicieron mofa y se rieron de la predicación de la palabra vindicada del Dios viviente. Esos profetas estarán allí y harán toda clase de milagros, oscurecerán el sol y todas esas cosas a través de ese tiempo. Luego aquellos clamarán a las piedras y a los montes que los escondan de la misma palabra de la cual antes se habían burlado. Vean, ya ahí había pasado, estaba en el pasado, eso había sucedido ya. Porque ahora lo podían ver que venía. O sea, llegó un tiempo en que sí lo llegaron a ver. Decían, escondernos de la ira del Cordero. Él es la palabra. Ellos se habían burlado de la palabra y ahora allí estaba la palabra encarnada. Ellos se habían mofado grandemente de esos profetas, pero ahora había venido la palabra encarnada. ¿Por qué no se arrepintieron? No pudieron. Ya era demasiado tarde. Y hay un extracto que estuve leyendo en donde el hermano William allí nos dice, esto fue en el mensaje La vida, muerte, sepultura y resurrección del grano de trigo en la nueva creación, que fue predicado el 27 de julio del 75. Y él dice allí, esperamos que pronto ya el resto del cuerpo, de ese cuerpo de creyentes, de ese hijo prometido que habría de nacer, ese cuerpo de creyentes que habría de surgir, esperamos que lo que falta de nacer, que lo que falta de salir de ese cuerpo de creyentes salga a la luz, para que pueda todo este cuerpo de creyentes recibir ese Espíritu de Dios que está rondando a esa novia, a esa esposa, está rondándola. Pero todos los que creen ser la novia, todos los que creen que están en el mensaje, todos creen. ¿Todos creen? No. ¿Todos creen? O sea, ¿todos creen esto? No. ¿Se va a meter dentro de todos? No. Si lo que él está rondando la novia, la esposa que está encinta, está rondándola, pero no es para meterse dentro de ella, sino para meterse dentro del niño que va a parir. Y es la plenitud lo que viene a meterse dentro de ese niño. Es la plenitud y ya pues estamos bien cerca de eso. Por eso oremos mucho que el resto del cuerpo, no del cuerpo de la novia, sino del cuerpo del hijo que tiene que dar a luz la novia, tiene que aparecer, tiene que manifestarse como parte de ese cuerpo, para que entonces la plenitud de Dios pueda venir y todos ser llenos de esa plenitud. Vean, primero tiene que venir la plenitud en ese hijo que va a nacer, para luego venir la plenitud en el resto del cuerpo. Y entonces el resto se va a gozar también, porque imagínense, cuando el resto de ese pueblo que cree el mensaje comience a ver en un grupito la plenitud de Dios, de las cosas que Dios hablará y hará, se goza cualquiera. Ellos van a reconocer, se van a dar cuenta, porque eso es lo que él dice, lo que dice él, el hermano Branham en el mensaje, la unión invisible de Cristo y su novia. Vean ese grupito, hay una parte donde dice, espere usted, en la página 254, vean, él dice, ahora anoche vimos que venía con su grande espada para matar, y también vimos que él será muerto con la espada de la palabra de Dios. Es una espada de 2 filos que lo matará. Espere usted hasta que esos 7 truenos pronuncien sus voces. ¿Cuándo es? Después que los 7 truenos pronuncien sus voces, lo cual nos fue hablado que en una gran carpa catedral estarían emitiendo sus voces. Espere usted.
hasta que esos 7 truenos pronuncien sus voces, y aquel grupo, ahí está el grupo, que en verdad puede tomar la palabra de Dios y colocarla bien, ahí es donde escribe Moisés y Elías con los escogidos. Entonces cortará y partirá, podrán cerrar los cielos, podrán hacer esto o aquello, o lo que les plazca. Pero entonces él dice, ¿qué? Dice, y entonces el resto se va a gozar también. Porque imagínense, cuando el resto de ese pueblo que cree el mensaje comience a ver en un grupito la plenitud de Dios, de las cosas que Dios hablará y hará, se goza cualquiera. Ellos van a reconocer, se van a dar cuenta, porque eso es lo que dice el hermano Branham en el mensaje de la unión invisible de Cristo y su novia. Dice que cuando ellos comiencen a ver cumpliéndose las cosas que fueron prometidas con así dice el Señor, ellos van a decir entonces, o sea, las fatuas, dadnos de vuestro aceite. ¿Ve? No solamente los de afuera, sino también los de dentro del mensaje, que al principio pues no pueden creer, pero a ellos no los vamos a molestar tampoco, los vamos a dejar quietecitos para que no vayan a cruzar la línea. Y aquí está hablando de los de adentro del mensaje, porque el que dentro del mensaje cruce la línea, no hay lugar para virar para atrás. Por lo tanto, no podemos ponernos a pelear con nadie, sino a orar por los demás. Y estas cosas no es para tratar de obligarles a los demás a creerlas, sino cada cual delante del Señor creerá aquello que Dios le permite ver y creer. Aquello que Dios le permite, como a Pedro, por la revelación, captarlo. Lo va a captar, porque no es para todos, sino para el grupo predestinado que Dios ha predestinado. O sea, es por elección divina, por predestinación. Y dejamos quietecitos a los dice los de adentro, vean, porque están dentro también en el mensaje, o sea, porque son conocedores del mensaje. Y no todos van a creer, eso ya lo sabíamos, no es de extrañar, pero los dejamos quietecitos, porque dice, si ellos no vaya a ser que crucen la línea, al cruzar la línea, dice, porque el que dentro del mensaje cruce la línea, no hay lugar para virar atrás. O sea, y yo no podré hacer nada tampoco por ellos. El que cruzó la línea, la cruzó. Y no hay forma de virar para atrás. O sea, no espere que alguien que haya cruzado la línea regrese en la primera resurrección. Vendrá en la segunda resurrección y ya al final allí, si cruzó la línea, será echado en el lago de fuego. Por eso yo siempre les decía, y les he dicho y les repetiré, quédense callados si no entienden. Mejor es que se queden callados. Y ellos conocían muy bien el castigo que les esperaba. Habían oído todo eso, pero recuerden, se les podrá decir que se callen la boca y es cuando más hablan, porque ya ellos también son ordenados para eso. O sea, tienen que también conocer esas cosas. Ellos habían estado en cultos como este y habían escuchado todas esas cosas. Ellos sabían que estaban encarando las mismas cosas que esos profetas habían predicho, pero lo habían rechazado. Despreciaron la misericordia de Dios por última vez. Y cuando uno desprecia la misericordia, lo único que le queda es el juicio. Ahora vean cómo la misericordia de Dios es extendida allí. Dice Elías y Moisés, el que recibe su mensaje recibe misericordia. Y esa es la misericordia de Dios que está en medio de la iglesia en este tiempo final. Y el que rechaza esa misericordia, lo que recibe es el juicio. Ahora sigue diciendo, ahí
estoy en el mensaje de Dios confirmando la obra de nuestras manos. Ahí se estará predicando las copas, las trompetas, así como el reverendo William Branham predicó las 7 edades de la iglesia y predicó los 7 sellos, aunque el 7º sello no fue abierto, pero será abierto al público en la edad de la piedra angular. ¿Dónde? En la edad de la piedra angular. Por eso es tan importante subir más arriba de la 7ª edad. Y más arriba de la 7ª edad, lo que está es la edad de la piedra angular. Por eso dice el reverendo William Branham, mire hacia arriba, a la edad que viene, la edad de la piedra angular o de la piedra angular. Ahí es donde Dios estará confirmando la obra de nuestras manos. Ahora, cuando Él dice mira hacia arriba, Él se encuentra, miren, en este estudio, le saqué copia a esta hojita, o sea, esta parte del estudio, donde Él dice, vamos a ver aquí si la colocamos, donde Él dice ahí, es en esta escritura del Evangelio según San Juan, capítulo 20, del 1 al 18. Miren lo que escribe aquí. Ahora vamos a ver esa escritura. Escribe la parte 7ª, o sea, la 7ª etapa lo coloca como viernes, y el domingo lo coloca arriba en la piedra angular, como 8. ¿Y dónde está el sábado? En el centro. O sea que en ese día estuvo parado el hermano Branham haciendo esa preparación de precursar lo que venía. Miren hacia arriba, que era lo próximo, el día domingo, el día 8º, la edad de la piedra angular. Y el hermano William también estaba ahí. Y cualquiera dirá, pero ¿cómo? El lugar santísimo no estaba todavía construido, estaba siendo construido. Por lo tanto, era el Espíritu Santo el que estaba obrando en esa etapa y preparando todo para entrar a una nueva dispensación, la dispensación del reino. Y ahí era que se estaba haciendo ese entrelace dispensacional, como pasó en el tiempo de Juan, el precursor, en donde estaba allí, luego de la 7ª edad, había un espacio allí, en donde apareció el arcángel Gabriel hablándole a María. Vean, todo eso estaba ocurriendo en ese tiempo, antes del cumplimiento de la venida del Mesías, la segunda venida del Señor, que es la misma venida, porque la venida del Señor es 2 partes, la primera venida en Jesús y la segunda venida es cumplida en este tiempo final. Primero como obra, haciendo su obra de redención, y luego haciendo su obra de reclamo. Pero todo es una venida, pero se divide en 2. Ahí está la parte dual, de lo cual vamos a ver el domingo. Ahora vean cómo en ese tiempo estaba para ser cumplida allí la primera venida del Señor en Jesús. Pero vean cómo apareció en ese entrelace dispensacional, de la dispensación de la ley a la dispensación de la gracia, apareció un precursor, Juan el Bautista. Acá aparece el precursor de su segunda venida, el reverendo William Branham. Aparece Gabriel hablándole a María. Acá aparece ese arcángel Gabriel hablándole a la iglesia novia, precursando también. Y luego aparece el Hijo. Ahora miren que en la vida del hermano Branham todo se reflejó. Y vean la manifestación de Dios en el hermano Branham, en la 4ª manifestación de Elías, en su 4ª manifestación, la manifestación de Elías en su 4ª manifestación. Él allí mostró
5 ocasiones de la mano poderosa de Dios. Y así como mostró en el hermano Branham esas 5 manifestaciones, también recuerden que la primera y segunda etapa fue cumplida en el reverendo William Branham, y la tercera etapa, como es la palabra siendo hablada, la tercera etapa, también en parte se cumplió en el hermano Branham. Ahora, la tercera etapa es para el cumplimiento de la visión de la carpa, lo cual el hermano Branham dijo que eso todavía no se había cumplido, o sea, no estaba cumplida en los días del hermano Branham. Y él dice en el 65, hay una cosa que yo sé que no se ha cumplido todavía, y es un lugar donde yo tengo que entrar y orar por los enfermos. Y cualquiera diría, pues como no se ha cumplido, el hermano Branham pues falló. No ha fallado, y nunca ha fallado lo que habló el reverendo William Branham. El reverendo William Branham es el precursor de la segunda venida de Cristo, de la venida del ungido, y su mensaje nos habla de cómo sería su venida, y su mensaje es lo que precursa la segunda venida del Señor. Ahora miren, él nos dice en un mensaje que en el 1946 comenzó. Hay un libro que es la historia de mi vida, pero ese fue relatado por una persona, y después le consigo bien el dato, pero lo había anotado esta parte así, donde él dice, está leyendo ahí el hermano William, porque es un libro que el hermano William tiene ahí. Dice, la segunda vez que William Branham vino al oeste fue alrededor del 1947, cuando él, ya siendo un pastor, dejó su iglesia, cuando el ángel del Señor lo había encontrado y comisionado en el 1946 para llevar un don sobrenatural de sanidad en su ministerio evangélico. Hermano William escribe en 1946. Él regresó de nuevo a Phoenix, Arizona. Esta vez fue para ministrar el don entre la gente hispana. Esto no lo tengo aquí porque no lo iba a leer, pero por eso no tengo el libro. Ya mañana podemos tenerlo y ya damos todos los datos. Esta vez fue para ministrar el don entre la gente hispana. La mayoría de descendientes de padres mexicanos, escribe gente hispana, que habían emigrado de México, donde encontró gran respuesta de fe entre ellos hacia el don, o primera etapa de su ministerio. Fue ahí en el área occidental donde empezaría un gran movimiento en el resto del país, en su ministerio temprano, desde que el ángel le comisionó. Y él escribe, comenzó la primera etapa, escribe el hermano William, 1946. Ahora miren, 1946, y usted le suma 28 años, da 1974. Y usted le suma 28 más y da 2002. Y le suma 28 más y le da 2030. Y ahí usted puede ver algo ahí, en donde en esa segunda etapa también tiene ese cumplimiento hasta la séptima etapa, en donde nos colocó nuestro hermano William,
y ya en ese entrelace luego de esa segunda etapa en adelante, en lo cual entraríamos de lleno ya en el 2019 al 2020, y vemos cómo todo eso se ha estado cumpliendo, la aclamación, la voz de arcángel y trompeta de Dios, también en esas etapas que fueron representadas y reflejadas en el hermano Branham, lo cual también Dios ha cumplido en medio de la iglesia con los personajes correspondientes. Vemos la primera, la segunda y la tercera. Y la tercera es la que corresponde a este tiempo final, en donde aparecería en medio de la iglesia una gran carpa catedral, de lo cual el reverendo William Branham habló. Eso no lo íbamos a hablar así sin tenerla, pero ya vamos a ir viendo todo eso y en dónde estamos, porque todo será hablado y abierto, porque el séptimo sello sería abierto completamente en una gran carpa catedral, y eso es lo que Dios está haciendo. Ya somos personas maduras que estamos recibiendo todo lo que necesita la iglesia. Cuando él le dijo: Juan, déjalo eso quietecito, no lo escriba, yo lo revelaré cuando tenga necesidad de saberlo. ¿Cuándo es la necesidad de saberlo? Ahora, hoy, en este tiempo final, antes que caigan los juicios divinos de la gran tribulación, para que así los escogidos de Dios estén listos para ser transformados y raptados. Sigue diciendo nuestro hermano William: mire hacia arriba, a la edad que viene, la edad de la piedra angular, o de la piedra angular. Eso es lo que dice el hermano Branham. Eso está en la cita 311, página 37, párrafo 311, dice: en la última parte de ese párrafo, ahora mire la edad que viene ahora, hacia arriba, a la piedra angular. ¿Ve lo que quiero decir? La venida del Señor. Lo manifestado, Dios en toda creación espera que la iglesia halle su lugar posicionalmente. Y dibuja una piedra angular, y ahí la flecha hacia la piedra angular. Y las edades, pero la flecha es hacia la piedra angular. Y arriba escribe de ese extracto: la edad de la piedra angular, la venida del Señor. Sigue diciendo: ahí es donde Dios estará confirmando la obra de sus manos, de nuestras manos. La tercera etapa será para la iglesia novia, será también para las vírgenes insensatas y será también para el mundo. Por lo tanto, habrá una manifestación de Cristo en Espíritu Santo en medio de su iglesia, que abarcará a los escogidos que van a ser transformados, y todo esto para llamarlos y juntarlos. Vean, recogerlos. Eso fue lo que vimos con la vida de José. Recogió en un granero todo por los días, los años que iban a venir de escasez. Vean la obra allí de José. Vean la obra de ese ministerio hoy en la edad de la piedra angular. Él dice: habrá una manifestación de Cristo en Espíritu Santo en medio de su iglesia, que abarcará a los escogidos que van a ser transformados. Y todo esto para llamarlos y juntarlos, porque siempre un llamado, como leímos, el sonido de la trompeta, porque es un llamado para algo. Vean, están siendo llamados y juntados en el alfolí, en la edad de la piedra angular. Adiós, pero podemos decir así el dicho de: adiós, pero no, él no había llamado a todos y había hecho todo ese trabajo. Hay una parte donde él dice que no se puede hacer evangelista y profeta a la vez, porque traería confusión al pueblo. Lo vamos a buscar, lo tengo en un lugar y él lo escribió: no evangelista y pastor a la vez y profeta a la vez, porque traería confusión, algo así. Ahora vean, claro que se hizo todo ese recogimiento, donde habían toda clase de peces,
Pero al fin del tiempo, ahí viene entonces los ángeles segadores, los que estarían haciendo esa segregación. Y vean, dice, y todo esto para llamarlos y juntarlos, y darles la fe para ser transformados y raptados. ¿Para qué los llama y los junta? Para darles la fe de rapto. Y para las vírgenes insensatas, para dar sus vidas durante la gran tribulación como mártires. O sea, para ellos también es que esos ministerios estarán obrando esa manifestación de Cristo en Espíritu Santo en medio de la iglesia. Será también para las fatuas. Ahí también va a abarcar a los judíos, los 144,000 que pasarán por la gran tribulación también. Y para el mundo no para salvación, sino como fue en los días de Jesús, cuando murió y fue a las partes más bajas de la tierra y del infierno. O sea, que algo grande también va a haber el mundo, una manifestación que va a impactar a la humanidad completa. O sea, que va a inferir en el mundo entero. En la página 29 del libro de citas, párrafo 245 dice: yo creo que viene otro estremecimiento mundial. Y él escribe: viene otro estremecimiento mundial. Estas cosas que les he dicho son la verdad. En el día del juicio yo los encontraré allá con la misma historia. Es tan cierto como estoy parado aquí. En el estremecimiento mundial también dibuja abajo, al lado, una piedra angular y las edades, y hacia del estremecimiento mundial, una flecha hacia la piedra angular. Ahora estoy seguro que todos ustedes pueden ver lo que es. Es una venida de un ungimiento más grande y más profundo del Espíritu Santo. Eso es lo que dice nuestro hermano William, que la tercera etapa será para la iglesia novia, será para la Virgen insensata y será también para el mundo. Por lo tanto, habrá una manifestación de Cristo en medio, de Cristo en Espíritu Santo en medio de su iglesia. ¿Ven? Esa es la manifestación de ese ungimiento, la venida de ese ungimiento en medio de la iglesia, ese ungimiento del Espíritu Santo. Sigue diciendo, va esa tercera etapa a impactar a la humanidad, impactar a las vírgenes insensatas y sobre todo a las vírgenes prudentes, que son las que tendrán la bendición mayor y que estarán llevando a cabo la obra de Dios. O sea, Cristo a través de su iglesia novia, llevando a cabo la obra que Él ha prometido para este tiempo final. Dios en Espíritu Santo en su iglesia, Cristo en Espíritu Santo en su iglesia, llevando a cabo lo que Él ha prometido para este tiempo final. Y por medio de su iglesia, obrando lo que prometió, obrando lo prometido para este tiempo final. Y Él confirmando la obra de nuestras manos. Por lo tanto, tenemos en el programa divino el lugar para trabajar en la obra del Señor. En los negocios de nuestro Señor Jesucristo nos conviene estar. ¿En qué? En la etapa correspondiente a este tiempo final. No vamos a estar en la edad de la Odisea trabajando, ni vamos a estar en la edad wesleyana o luterana trabajando. Ya esas edades pasaron. Sabemos dónde tenemos que trabajar, más arriba de las edades, en la edad de piedra angular, donde se cumplirá la visión de la carpa y todo lo que Él ha dicho que va a hacer en el cumplimiento de esa visión de la carpa. Y ahí es donde tenemos que estar trabajando, obrando en el programa divino. No importa en el país que usted viva. Ahora hay televisores, hay transmisiones, así que va a ser transmitido todo lo que vio el reverendo William Branham en la visión de la carpa. Va a ser transmitido a otros países también, porque hay las facilidades para hacerlo. Vean todo lo que él vio, va a estar siendo transmitido. ¿Y qué estamos haciendo ahora? Transmitiendo todo lo que está pasando en la gran carpa catedral. Vean cómo todo que fue hablado por el reverendo William Branham y por nuestro hermano William Soto Santiago que fue hablado, está siendo cumplido hoy. Todo eso lo estamos viendo con nuestros propios ojos. Y la tercera etapa obrará tan poderosamente en el lugar donde se esté cumpliendo
Y la tercera etapa obrará tan poderosamente en el lugar donde se esté cumpliendo y en otros países también, a través de las transmisiones. O sea que todo ese beneficio también lo tienen los demás países. Por lo tanto, no importa en el lugar donde usted esté, lo importante es estar obrando, trabajando en esa etapa de piedra angular, en el programa correspondiente a este tiempo final. Jesucristo libertando lo que el enemigo ató. Nos ponemos en pie y dejamos así inmediatamente con nosotros a nuestro apreciado hermano y amigo, el doctor William Soto Santiago.